La matriarca creía que su secreto estaba a salvo, enterrado bajo décadas de mentiras y los cuerpos de sus víctimas. No contaba con que la última de ellas sobreviviría para desenterrarlo todo. Si las historias de justicia imposible te atrapan tanto como a nosotros, acompáñanos en este viaje. Dale like para apoyar a las víctimas y suscríbete para que ninguna verdad quede enterrada en el olvido. Ahora que comience la caída del imperio. El grito desgarrador de Sofía Valdés resonó por toda la mansión colonial de San Ángel como un eco de muerte. Su cuerpo rodaba sin control por los escalones de mármol de Carrara. Cada golpe era un martillazo contra sus sueños de ser madre. La sangre comenzó a manchar el vestido color marfil que había elegido con tanto cariño esa mañana. «Dios mío, ¿qué pasó aquí?», gritó la empleada doméstica Elena, corriendo hacia el cuerpo inmóvil de la joven de 23 años. Arriba, en el rellano del segundo piso, Victoria de la Torre observaba la escena con una frialdad que helaba la sangre. Sus ojos grises no mostraban ni una pizca de remordimiento. La matriarca de 62 años acomodó su collar de perlas genuinas y bajó lentamente, como si nada hubiera pasado. «Fue un accidente terrible», murmuró con voz calculada. «La pobrecita resbaló. Estos pisos de mármol son muy peligrosos cuando están húmedos». Pero había mentido. 5 minutos antes, cuando Sofía subía tranquilamente por esas escaleras, acariciando su vientre de 4 meses de embarazo, Victoria la había seguido como una serpiente. Las palabras venenosas habían salido de sus labios perfectamente pintados de rojo carmesí. «Creíste que con ese bebé ibas a asegurar tu lugar en esta familia, ¿verdad, niña estúpida?». Sofía se había volteado confundida, sus ojos color miel brillando de lágrimas contenidas. «Señora Victoria, yo solo quiero que seamos una familia feliz». «¿Familia?», había escupido la suegra. «Tú no eres más que una cazafortunas que engañó a mi hijo, pero eso se acaba hoy». Y entonces había pasado. Las manos de Victoria, adornadas con anillos de diamantes, se habían estrellado contra el pecho de Sofía con una fuerza brutal. El empujón fue calculado, certero, mortal. Ahora, mientras los paramédicos corrían por el pasillo de mármol negro, Victoria actuaba como la suegra preocupada. Lágrimas falsas rodaban por sus mejillas perfectamente maquilladas. «Mi pobre nuera, el bebé de mi hijo», sollozaba teatralmente. Mateo de la Torre, de 31 años, llegó corriendo desde su oficina su traje de diseñador italiano estaba arrugado por la desesperación. Al ver a su esposa inconsciente sobre una camilla, sus piernas temblaron. «¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó con Sofía?». «Fue horrible, mi amor», susurró Victoria, abrazando a su hijo. «Subía las escaleras y de repente se resbaló. Yo estaba en el jardín cuando escuché el grito». Otra mentira perfectamente ensayada. En la ambulancia, camino al Hospital Ángeles de Polanco, Sofía abría y cerraba los ojos. Su mano instintivamente buscaba su vientre, pero el dolor era insoportable. Una imagen borrosa se repetía en su mente. Las manos de Victoria empujándola, la sonrisa siniestra, la frialdad de esos ojos grises. Pero cuando el doctor Morales salió del quirófano 3 horas después, su rostro lo decía todo. Mateo se desplomó en la silla de la sala de espera del hospital. «Lo siento mucho, señor de la Torre. Hicimos todo lo posible, pero…». Las palabras se perdieron en el aire como humo. El bebé no había sobrevivido. Victoria, que había permanecido en silencio, dejó escapar una lágrima que esta vez sí era real. Pero no era de dolor, era de alivio. 3 semanas después del accidente, la mansión de la Torre en San Ángel parecía envuelta en un manto de luto que se extendía por cada rincón de sus 4.000 metros. Las cortinas de seda francesa permanecían cerradas y el silencio pesaba como plomo sobre los pasillos de mármol, donde aún se podían ver, si uno sabía dónde buscar,
pequeñas manchas Había que Elena podido no limpiar completamente. Sofía había despertado del coma 3 días atrás, pero algo había cambiado en ella para siempre. Ya no era la joven dulce y sumisa que había llegado a esa casa hacía 2 años. Llena de ilusiones sobre el amor y la familia perfecta, sus ojos color miel ahora tenían una frialdad que helaba el alma, y cuando miraba a Victoria, algo primitivo y salvaje brillaba en ellos. «Buenos días, suegra», dijo Sofía esa mañana de jueves, bajando lentamente por las mismas escaleras donde había perdido a su hijo. Cada paso era calculado, cada movimiento una declaración silenciosa de guerra. Victoria, que desayunaba en el comedor principal, rodeada de porcelana francesa y cristal de baccarat, levantó la vista de su café colombiano. Por primera vez en décadas, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Sofía, querida, ¿cómo te sientes? El doctor Morales dijo que debes guardar reposo». «¿Reposo?», la interrumpió Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Para qué? Ya no hay bebé que proteger, ¿verdad?». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Victoria sintió cómo sus manos comenzaron a temblar imperceptiblemente alrededor de la taza de porcelana china. «Sofía, sé que estás dolida, pero fue un accidente terrible. Nadie quería que... Nadie». Sofía se acercó lentamente a la mesa, sus pasos resonando como martillazos en el piso de mármol travertino. «Qué curioso, porque yo recuerdo perfectamente lo que pasó en esas escaleras». El color se desvaneció del rostro de Victoria, como agua que se escurre. Sus labios, siempre perfectamente delineados en rojo carmesí, se entreabrieron en una mueca de pánico. «No, no sé de qué hablas. Estabas muy golpeada, confundida. Los doctores dijeron que podrías tener alucinaciones por el trauma craneal». «Alucinaciones». Sofía se sentó frente a su suegra, tan cerca que podía ver las pequeñas arrugas que el maquillaje no lograba ocultar. «Es una alucinación que me dijiste. En Cazafortunas, es una alucinación que empujaste mis hombros con esas manos llenas de anillos de diamante». Victoria se levantó bruscamente, haciendo que la silla Luis XV cayera hacia atrás con un golpe seco. «Estás loca, completamente loca. Mateo necesita internarte en un psiquiátrico antes de que digas más locuras». «¿Locuras?». Sofía también se puso de pie, y por primera vez en 2 años, Victoria vio algo en ella que la aterrorizó. Poder. «Lo único loco aquí es que hayas pensado que ibas con la tuya». En ese momento, Mateo entró al comedor. Su traje Armani estaba impecable como siempre, pero su rostro mostraba las ojeras de 3 semanas sin dormir bien. Al ver la tensión entre las 2 mujeres más importantes de su vida, suspiró profundamente. «¿Qué pasa aquí?». Los gritos se escuchan desde el vestíbulo. Victoria corrió hacia su hijo, como una niña asustada, aferrándose a su brazo. «Mateo, tu esposa está diciendo cosas horribles. Dice que yo la empujé, que maté a mi propio nieto. Está enferma, necesita ayuda». Mateo miró a Sofía con una mezcla de dolor y confusión. Durante 2 años había visto cómo su madre criticaba sutilmente a su esposa, cómo la humillaba con comentarios envenenados sobre su origen humilde en Guadalajara, sobre cómo una secretaria de 21 años había casado al heredero de los de la Torre. Pero de ahí a creer que era capaz de asesinato. «Sofía, amor, sé que estás sufriendo mucho. Yo también perdí a mi hijo. Pero mamá jamás haría algo así. Ella también está destrozada». «¿Destrozada?». Sofía soltó una carcajada amarga que resonó por toda la mansión. «Pregúntale a tu querida madre dónde estaba exactamente cuando me caí. Pregúntale por qué no hay marcas de agua en esas escaleras que supuestamente estaban mojadas. Pregúntale por qué tengo marcas de manos en el pecho». Victoria sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. No podía ser. Había sido tan cuidadosa, tan precisa. Había limpiado cualquier evidencia, había ensayado su historia cientos de veces frente al espejo.
Esas marcas son de la caída. Los doctores lo confirmaron, gritó desesperada. ¿Los doctores? Sofía sonrió de una manera que hizo que a Mateo se le erizara la piel. Qué interesante que menciones a los doctores, porque ayer tuve una conversación muy reveladora con la enfermera Patricia Sandoval. ¿Sabes qué me dijo? El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba el tic-tac del reloj suizo de la chimenea. Me dijo que las marcas en mi pecho no eran compatibles con una caída hacia adelante. Me dijo que parecían marcas de manos empujando hacia atrás. Y me dijo algo más interesante aún. Victoria retrocedió hasta quedar contra la pared, sus ojos grises llenándose de terror puro. Me dijo que tú habías estado en el hospital 3 horas antes de que llegara la ambulancia. 3 horas, Victoria. ¿Qué hacías ahí? Sobornando al personal para que no hicieran preguntas incómodas. Mateo miró a su madre con una expresión que jamás había tenido. Duda. Por primera vez en sus 31 años vio grietas en la fachada perfecta de la mujer que había idolatrado toda su vida. Mamá, ¿es cierto eso? Victoria abrió la boca, pero no salieron palabras, solo un gemido ahogado de animal acorralado. Sofía se acercó a su esposo, tomó su rostro entre sus manos y lo miró directamente a los ojos. Mateo, tu madre mató a nuestro hijo. Y si no haces algo al respecto, si sigues protegiéndola como has hecho toda tu vida, juro por la memoria de nuestro bebé que esto no se va a quedar así. Y en ese momento, mientras las lágrimas corrían por las mejillas de Mateo y Victoria se desplomaba en una silla sollozando, Elena apareció en la entrada del comedor. En sus manos temblorosas sostenía algo que hizo que a Victoria se le detuviera el corazón. «Señora Sofía», dijo con voz quebrada, «encontré esto limpiando el desván esta mañana. Creo que usted necesita verlo». Era una caja de madera tallada, antigua y pesada, y cuando Sofía la abrió, lo que vio dentro cambió todo para siempre. Fotografías, cartas, documentos médicos y nombres. Muchos nombres de mujeres que habían vivido en esa mansión a lo largo de los años. Mujeres que habían tenido accidentes. Mujeres que habían desaparecido misteriosamente. Mujeres que habían amenazado el reino de Victoria de la Torre. ¿Qué secretos oculta esa caja misteriosa? ¿Cuántas víctimas ha cobrado la crueldad de Victoria? ¿Será capaz Mateo de enfrentar la verdad sobre su madre? La caja de madera tallada parecía pesar 1000 kilos en las manos temblorosas de Sofía. Cada fotografía que sacaba era una puñalada directa al corazón de la verdad que había permanecido oculta durante décadas en los cimientos de la mansión de la Torre. Las imágenes en blanco y negro mostraban rostros de mujeres jóvenes, todas hermosas, todas con la misma expresión de terror en los ojos. «Dios santo», murmuró Mateo, acercándose para ver mejor. «¿Quiénes son estas mujeres?» Elena, que había servido en esa casa durante 25 años, se secó las lágrimas con su delantal bordado. Sus manos de 63 años temblaban como hojas en el viento. «Son las que vinieron antes, señor Mateo, las que la señora Victoria nunca quiso que usted conociera». Victoria, que había permanecido petrificada contra la pared del comedor, de pronto recobró la voz. Pero ya no era la voz autoritaria y controladora de siempre, era el chillido desesperado de una rata acorralada. «Elena, cállate, no tienes derecho a hurgar en cosas que no te importan, estás despedida». Pero por primera vez en un cuarto de siglo, Elena no obedeció. Se irguió con una dignidad que nadie le había visto jamás y miró directamente a los ojos grises de su patrona. «Ya no me puede callar, señora. Ya no le tengo miedo». Sofía encontró una carta fechada en 1998, escrita con letra temblorosa en papel membretado del Hospital General de México. Sus ojos se abrieron como platos mientras leía en voz alta. Certificado de defunción. Nombre: Clara Rivas. Edad: 24 años.
Causa traumatismo cráneoencefálico severo por caída accidental en escaleras de mármol. Sofía levantó la vista, su voz quebrándose. Clara era la primera esposa de tu padre. El mundo se detuvo. Mateo sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Retrocedió tambaleándose hasta chocar contra la mesa de caoba francesa. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Clara murió en un accidente automovilístico. Mamá me dijo que... «Tu mamá te mintió», gritó Sofía, sacando más documentos de la caja. Clara murió exactamente como yo casi muero, en las mismas escaleras, de la misma forma. Victoria se abalanzó hacia la caja como una furia, tratando de arrebatársela a Sofía, pero Mateo la detuvo, sujetándola del brazo con una fuerza que la sorprendió. «No te muevas», rugió con una voz que jamás había usado con su madre. «Quiero escuchar todo». Elena se acercó lentamente, sus ojos llenos de lágrimas acumuladas durante años de silencio forzoso. «Señor Mateo, yo vi todo esa noche de octubre. Clara había descubierto que estaba embarazada. Estaba tan feliz. Subió corriendo por las escaleras para contarle a usted que había llegado tarde de la oficina. Pero la señora Victoria la interceptó en el rellano del segundo piso. «¡Mientes! Eres una sirvienta envidiosa que siempre me ha odiado», chilló Victoria, pero su voz sonaba hueca, desesperada. «Clara era diferente a las otras», continuó Elena, ignorando los gritos de su patrona. «Era fuerte, inteligente. Había empezado a hacer preguntas sobre las finanzas de la familia, sobre ciertos documentos que faltaban. La señora Victoria no podía controlarla como a las demás». Sofía siguió revisando la caja diabólica. Encontró un diario íntimo forrado en piel roja, con páginas amarillentas por el tiempo. Al abrirlo, reconoció inmediatamente la caligrafía elegante de Clara. 15 de octubre de 1998. «Victoria está actuando muy extraño conmigo. Hoy me dijo que una mujer de clase baja como yo nunca entendería los verdaderos valores de la familia Torrella. Pero no me voy a dejar intimidar. Mi hijo merece conocer la verdad sobre esta familia». Mateo se desplomó en una silla, su rostro pálido como la cera. Las piezas de un rompecabezas macabro comenzaban a encajar en su mente. «¡Hay más!», susurró Sofía, sacando otra fotografía. «Mira esto». La imagen mostraba a una mujer morena de unos 30 años, con una sonrisa radiante y un vestido de flores. En el reverso, alguien había escrito: «Luisa Solís, 1985, prometida de Mateo de la Torre Padre». «Padre tuvo otra prometida», balbuceó Mateo. Victoria soltó una carcajada histérica que helaba la sangre. Por supuesto que la tuvo. Luisa era una campesina de Michoacán que se creía digna de llevar el apellido de la Torre. Pero yo me encargué de que entendiera su lugar. «¿Qué le hiciste?», rugió Sofía, poniéndose de pie tan bruscamente que la silla Luis XV cayó al suelo. «Lo mismo que a todas las que amenazaron a mi familia», respondió Victoria con una frialdad que cortaba como cuchillas. «Las escaleras de esta mansión han sido muy útiles a lo largo de los años». El silencio que siguió fue tan absoluto que se podían escuchar los latidos del corazón. Elena se cubrió la boca con las manos, ahogando un sollozo. «Luisa tenía 3 meses de embarazo cuando murió», susurró. «Igual que Clara, igual que usted, señora Sofía». «¿Cuántas?», preguntó Mateo con una voz que no reconocía como suya. «¿Cuántas mujeres has matado, mamá?». Victoria se irguió con una dignidad macabra, como una reina que acepta su destino en el patíbulo, las necesarias para proteger el honor y la fortuna de los de la Torre. «Esa ha sido mi misión durante 40 años». Sofía siguió revisando la caja de los horrores. Al fondo encontró una carpeta manila llena de documentos legales. Su corazón se detuvo cuando leyó los encabezados: testamentos modificados, pólizas de seguro, transferencias de propiedades, todo a nombre de Victoria de la Torre. «Mateo, tu madre no solo las mató, las despojó de todo antes de hacerlo.
Mostró los papeles con manos temblorosas. Cada documento era una historia de codicia y asesinato perfectamente orquestado. Clara había cambiado su testamento 2 días antes de morir, dejándote todo a ti. Pero mira esto, señaló una firma claramente falsificada. Después de su muerte, apareció otro testamento donde dejaba su herencia familiar a Victoria para cuidar de Mateo en su dolor. 30 millones de pesos. 30 millones de pesos, gritó Mateo leyendo la cifra. Y Luisa tenía una hacienda en 1900 Michoacán valorada en 50 millones, agregó Sofía, mostrando más documentos. Todas estas mujeres eran ricas por derecho propio. Tu madre no solo las mató por celos, las mató por dinero. Victoria ya no negaba nada. Había en sus ojos grises una especie de orgullo enfermizo, como si hubiera logrado algo admirable. Hice lo que tenía que hacer. Los de la Torre siempre hemos sido una familia de poder, de tradición. No iba a permitir que unas advenedizas destruyeran lo que generaciones construyeron. ¿Y qué hay de Daniela?, preguntó Elena de pronto, su voz quebrándose. ¿También era una advenediza? Un silencio mortal cayó sobre el comedor. Sofía y Mateo se miraron confundidos. ¿Quién es Daniela?, preguntó Sofía. Elena señaló hacia el fondo de la caja, donde había una última fotografía. La imagen mostraba a una niña de unos 8 años, con los mismos ojos grises de Victoria y la sonrisa de Mateo. Daniela de la Torre Solís, la hermana menor de usted, señor Mateo. La hija que su padre tuvo con... Mateo sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Una hermana que jamás había conocido. ¿Dónde está Daniela?, preguntó con un hilo de voz. La sonrisa que apareció en el rostro de Victoria era la cosa más diabólica que Sofía había visto en su vida. Las escaleras de esta mansión se tragaron también a esa bastarda. Pero ella tenía 8 años. Fue más fácil que pareciera un accidente de juegos infantiles. El rugido que salió de la garganta de Mateo era el de una bestia herida. Se abalanzó sobre su madre con una furia primitiva, pero Sofía lo detuvo. ¡No!, gritó. «No te ensucies las manos con esta mujer. Hay una forma mejor de hacer justicia». Y entonces, mientras Victoria reía como una loca y Mateo lloraba por la hermana que nunca conoció, Sofía tomó su teléfono celular y marcó un número que había memorizado hacía días. Procuraduría General de Justicia. Habla Sofía Valdés de la Torre. Quiero reportar una serie de asesinatos que se han cometido en San Ángel durante los últimos 40 años. Y tengo todas las pruebas. La llegada de los agentes de la Procuraduría General de Justicia a la mansión de la Torre fue como una avalancha que arrasó con 4 décadas de mentiras perfectamente construidas. Las sirenas resonaron por todo San Ángel, mientras 3 patrullas y una camioneta forense estacionaron frente a los portones de hierro forjado que durante tanto tiempo habían protegido los secretos más oscuros de México. El comandante Ríos, un hombre curtido de 52 años, con el rostro marcado por 30 años de investigar los crímenes más sórdidos de la capital, entró al comedor principal, donde la escena parecía sacada de una pesadilla. Victoria de la Torre permanecía sentada en una silla Luis XV, con las manos esposadas, pero manteniendo una compostura real que desafiaba la realidad de su situación. «Señora Valdés», dijo el comandante dirigiéndose a Sofía, «necesitamos que nos explique exactamente lo que encontraron en esa caja». Sofía, que había recuperado una fuerza interior que no sabía que tenía, extendió todos los documentos sobre la mesa de caoba francesa como si fueran cartas de un juego macabro. «Comandante, aquí tiene las pruebas de al menos 5 asesinatos cometidos por Victoria de la Torre a lo largo de 40 años, todas mujeres jóvenes, todas empujadas por las mismas escaleras, todas por la misma razón, proteger su control sobre la fortuna familiar.
El perito criminalista, doctor Fernando Salinas, un hombre meticuloso de 45 años, examinaba cada fotografía con una lupa profesional. Su expresión se volvía más grave con cada imagen. Las lesiones mostradas en estas fotografías forenses son consistentes con caídas provocadas desde una altura considerable. Las marcas en los cuerpos sugieren que fueron empujadas con una fuerza considerable desde la parte superior de la escalera. Mateo, que había permanecido en shock desde las revelaciones, se acercó al comandante con pasos vacilantes. «Comandante Ríos, nada de eso. Yo no sabía. Durante todos estos años pensé que mi primera esposa había muerto en un accidente de tráfico. Mi madre me mintió durante 2 décadas. Su madre es una asesina en serie, señor de la Torre», respondió el comandante sin rodeos. «Una de las más calculadoras que hemos visto en México. Cada muerte fue planeada meticulosamente para parecer accidental. Elena, que había sido la clave para destapar toda la verdad, se encontraba sentada en una silla del comedor, temblando, mientras relataba al Ministerio Público los horrores que había presenciado durante 25 años de silencio forzoso. «Señor licenciado, yo vi cómo empujó a Clara en octubre del 98. Estaba limpiando la biblioteca del 2º piso cuando escuché voces alteradas. Me asomé y vi a la señora Victoria discutiendo con Clara en el rellano de las escaleras». «¿Qué escuchó exactamente?», preguntó el licenciado Serrano, el fiscal del caso. «Clara le gritaba que había descubierto las irregularidades en las cuentas familiares, que sabía que había estado robando dinero de las empresas de la Torre durante años. Le dijo que se lo iba a contar todo al señor Mateo cuando llegara de su viaje de negocios. El silencio en el comedor era tan denso que se podía sentir el peso de cada palabra. Victoria, por primera vez desde que habían llegado las autoridades, levantó la vista con una sonrisa que helaba la sangre. Clara era una niña tonta que no entendía cómo funcionan los negocios, dijo con una calma escalofriante. «Igual que esta otra pequeña víbora», señaló a Sofía con desprecio. «Creían que podían llegar a mi casa, a mi familia y cambiar las reglas del juego». «¿Está confesando los asesinatos, señora de la Torre?», preguntó el fiscal, activando su grabadora. «Estoy confesando que protegí a mi familia como cualquier madre haría», respondió Victoria con un orgullo enfermizo. «Los de la Torre llevamos 4 generaciones construyendo este imperio. No iba a permitir que unas cazafortunas lo destruyeran». Sofía se puso de pie, bruscamente, su rostro ardiendo de indignación. «Cazafortunas, siempre la misma palabra. Clara tenía su propia fortuna familiar. Luisa heredó una hacienda de 50 millones. Yo trabajaba como secretaria, pero nunca te pedí un peso». «Todas eran iguales», espetó Victoria. «Todas querían quitarme a mis hijos, apoderarse de lo que me pertenece por derecho». El comandante Ríos revisaba los documentos financieros con creciente asombro. Los números que veía eran astronómicos. «Señora de la Torre, estos documentos, usted se apropió ilegalmente de más de 200 millones de pesos a lo largo de 4 décadas. Propiedades, cuentas bancarias, pólizas de seguro, todo transferido fraudulentamente a su nombre después de cada muerte. Era dinero de la familia. Yo tenía derecho a administrarlo». «¡Mentira!», gritó una voz desde la entrada del comedor. Todos voltearon sorprendidos. En el marco de la puerta estaba parado un hombre de unos 60 años, elegantemente vestido, con cabello canoso y ojos que brillaban de furia contenida. «¿Quién es usted?», preguntó el comandante. «Mi nombre es Javier Solís. Soy el hermano mayor de Luisa Solís, la prometida del señor Mateo de la Torre Padre, que esta mujer asesinó en 1985. El aire en el comedor se volvió eléctrico. Mateo observó al recién llegado con una mezcla de curiosidad y terror.
Durante 40 años he estado investigando la muerte de mi hermana, continuó Javier. Sabía que no había sido un accidente, pero nunca pude probarlo, hasta ahora. Su portafolio es una carpeta llena de documentos y fotografías. Luisa me escribía cartas todas las semanas. En la última, fechada 2 días antes de su muerte, me decía que Victoria la había amenazado abiertamente, que le había dicho que si no dejaba a Mateo padre voluntariamente, la obligaría a hacerlo. Victoria palideció por primera vez desde que habían llegado las autoridades. Sus ojos grises se llenaron de algo que podría haber sido miedo. También tengo esto. Javier mostró una fotografía, tomada con teleobjetivo. Es del día del funeral de Luisa. Miren la expresión en el rostro de Victoria. La fotografía mostraba a una Victoria de 22 años vestida de negro, pero con una sonrisa apenas perceptible en los labios mientras observaba bajar el ataúd. «Usted estaba feliz», exclamó Sofía, «feliz de haber matado a una mujer inocente. Luisa iba a arruinar todo», murmuró Victoria como si hablara consigo misma. «Mateo padre era débil, se dejaba manipular por cualquier falda bonita. Yo tenía que proteger el patrimonio familiar». El fiscal Serrano se acercó a Victoria con la grabadora en la mano. «Señora de la Torre, ¿está confesando que asesinó a Luisa Solís en 1985? Hice lo que tenía que hacer. ¿Y a Clara Rivas en 1998? Lo mismo. ¿Y a la niña Daniela, hermana de su hijo?» Por primera vez, la voz de Victoria se quebró ligeramente. Daniela era diferente. Era solo una niña, pero tenía los ojos de su madre. Cada vez que la veía, recordaba que Mateo padre me había sido infiel. No podía permitir que creciera y reclamara lo que no le pertenecía. Mateo se desplomó en una silla, sollozando como un niño perdido. Era mi hermana. Era solo una niña de 8 años. Era una bastarda que iba a dividir la herencia, replicó Victoria con frialdad. Hice lo correcto. Javier Solís se acercó lentamente a Victoria, sus ojos brillando de lágrimas contenidas durante 4 décadas. Mi hermana Luisa era doctora. Se había graduado con honores de la UNAM. Iba a abrir una clínica gratuita para niños pobres en Michoacán. Tenía 26 años y toda una vida por delante. Era una campesina con aires de grandeza, respondió Victoria sin una pizca de remordimiento. En ese momento, el comandante Ríos recibió una llamada en su radio. Después de escuchar unos minutos, se dirigió al grupo con expresión grave. «Acabamos de recibir información que complica aún más este caso. El departamento forense encontró restos óseos enterrados en el jardín posterior de la propiedad. Al parecer, hay más víctimas de las que imaginábamos». El silencio que siguió fue sepulcral. Sofía sintió que las piernas le temblaban. «¿Cuántas más, Victoria?», preguntó con voz quebrada. «¿Cuántas mujeres más mataste?». La sonrisa que apareció en el rostro de la matriarca de los de la Torre era la cosa más diabólica que alguno de los presentes había visto jamás. Las suficientes para mantener pura la línea de sangre de la Torre. Pero hay una que les va a sorprender especialmente. Y entonces, con una calma que helaba el alma, Victoria pronunció las palabras que cambiarían todo para siempre. «La madre de Mateo también fue víctima mía». ¿No se preguntaban por qué jamás hablé de ella? Las palabras de Victoria cayeron sobre el comedor como una bomba nuclear. Mateo, que había estado llorando por su hermana asesinada, levantó la cabeza con una expresión de horror absoluto que desafía toda descripción. Mi madre», balbuceó con voz quebrada. «¿Mataste a mi madre también?». La carcajada que salió de la garganta de Victoria resonó por toda la mansión como el eco de una pesadilla. Sus ojos grises brillaban con una locura que había permanecido oculta durante medio siglo. «¿Tu madre?», se burló. «Carmen de la Torre nunca fue tu madre, idiota. Yo soy tu madre, siempre lo he sido». El mundo se detuvo. El comandante Ríos, el fiscal Serrano, Sofía, Javier Solís,
Todos se quedaron petrificados ante la revelación más macabra de todas. Mateo retrocedió como si hubiera visto un fantasma, chocando contra la pared del comedor. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Estás loca, completamente loca. No estoy loca, rugió Victoria, poniéndose de pie con las esposas tintineando. Estoy diciendo la verdad que he ocultado durante 32 años. Carmen era estéril. No podía darle hijos a tu padre, así que yo lo hice por ella. Elena, que había permanecido en silencio, se cubrió la boca con las manos, ahogando un grito de horror. Dios santo, la señora Carmen sí sospechaba. Por eso preguntaba tanto sobre usted, Mateo. señor. Por eso siempre decía que usted se parecía más a la señora Victoria que a ella. Cállate, vieja chismosa, chilló Victoria. Carmen era una tonta que nunca entendió nada. El fiscal Serrano activó su grabadora, sus manos temblando ligeramente. Señora de la Torre, está confesando que Mateo es su hijo biológico. Por supuesto que es mi hijo, gritó con un orgullo enfermizo. Yo era la amante de Mateo padre desde que tenía 18 años. Cuando Carmen no pudo darle herederos, él vino a mí. Pero ella nunca lo supo, porque yo fingí que el niño era adoptado. Sofía sintió que el piso se movía bajo sus pies. La historia era tan retorcida, tan enferma, que su mente se negaba a procesarla completamente. «Espera», dijo con voz temblorosa. «Si tú eres la madre biológica de Mateo, entonces soy tu suegra de verdad», completó Victoria con una sonrisa diabólica. «Y tenía todo el derecho de proteger a mi hijo de una cazafortunas como tú». Mateo se desplomó en el suelo de mármol como un muñeco roto. 31 años de su vida habían sido una mentira construida sobre cadáveres y secretos familiares. «No puede ser cierto», sollozó. «La mujer que creí que era mi abuela era mi madre. La mujer que creí que era mi madre era mi madrastra. Y tú eras mi verdadera madre y yo jamás lo supe. Te protegí durante toda tu vida», rugió Victoria. «Maté a todas las mujeres que querían hacerte daño. Todo lo que hice fue por amor de madre». «¡Amor!», gritó Sofía acercándose a Victoria con furia, descontrolada. «Mataste a mi hijo. Mataste al nieto de tu propio hijo. Eso no es amor, es locura pura». Javier Solís, que había escuchado todo en silencio, se acercó al comandante Ríos. «Comandante, necesito que revisen los registros de nacimiento. Si Victoria es realmente la madre de Mateo, entonces mi hermana Luisa murió por una mentira aún más grande de lo que imaginábamos». El perito criminalista Fernando Salinas, que había estado examinando los documentos de la caja, encontró algo que hizo que se le erizara la piel. «Comandante, aquí hay un certificado de nacimiento original. Mateo de la Torre Solís, nacido el 15 de marzo de 1994. Madre, Victoria Solís. Padre, Mateo de la Torre Vega». «¡Solís!», exclamó Javier. «Victoria es mi hermana». El silencio que siguió fue tan absoluto que se podían escuchar las gotas de lluvia comenzando a caer sobre los vitrales de la mansión. «¿Tu hermana?», preguntó el comandante confundido. «Victoria Solís desapareció de Michoacán cuando tenía 17 años», explicó Javier con voz quebrada. «Mis padres la buscaron durante años. Nunca supimos qué había pasado con ella hasta que llegó la noticia de que se había casado con un hombre rico de la capital». Victoria miró a su hermano con desprecio absoluto. «Me escapé de esa vida miserable de campesinos. Me convertí en una señora de la alta sociedad mexicana. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir». «Pero mataste a Luisa», gritó Javier. «Luisa era nuestra hermana menor. Mataste a tu propia hermana». La confesión cayó como un rayo. Sofía sintió que el mundo se desintegraba a su alrededor. La historia era tan retorcida, tan llena de traición familiar, que parecía sacada de las pesadillas más oscuras. «Luisa había venido a buscarme», murmuró Victoria como si hablara en trance. Después de 15 años, había venido a buscar a su hermana perdida. Pero cuando se enamoró de Mateo padre,
Cuando vi que iba a tomar mi lugar, era tu hermana, sollozó Javier. Era tu hermana menor y la mataste por celos. Era mi competencia, rugió Victoria. Mateo padre se estaba enamorando de ella. Iba a dejarme a mí y a nuestro hijo por esa pequeña doctora perfecta. En ese momento, el comandante Ríos recibió otra llamada por radio. Su expresión se volvió aún más grave. Acabamos de encontrar 5 esqueletos más en el jardín posterior. Todos mujeres jóvenes, enterradas en diferentes épocas durante los últimos 40 años. Elena se puso de pie temblorosa, señalando hacia Victoria con una mano que parecía poseída. Las empleadas que desaparecían misteriosamente. Siempre decía que se habían ido a buscar trabajo a otras ciudades, pero yo sabía que algo malo había pasado. ¿Qué empleadas?, preguntó el fiscal. Las que sabían demasiado, gritó Victoria ya completamente desquiciada. Las que hacían preguntas sobre las muertes accidentales, las que amenazaban con ir a la policía. Sofía sintió náuseas al comprender la magnitud de los crímenes. ¿Cuántas, Victoria? ¿Cuántas mujeres? ¿Mataste en total? Las suficientes para proteger a mi familia, a mi hijo, a mi fortuna, a mi posición social. El doctor Salinas encontró en la caja una libreta negra escrita con la caligrafía perfecta de Victoria. Al abrirla, palideció completamente. Comandante, esto parece ser un registro detallado de todos los asesinatos. Leyó en voz alta con voz quebrada. Luisa Solís, octubre 1985. Empujada desde las escaleras principales. Motivo: amenazaba mi matrimonio con Mateo. Herencia obtenida. Hacienda San Miguel, 50 millones de pesos. Sigue leyendo, ordenó el comandante. Carmen de la Torre, abril 1988. Envenenada con estricnina en su té vespertino. Motivo: comenzó a sospechar que Mateo era mi hijo biológico. Herencia obtenida. Control total de las empresas familiares. Mateo emitió un gemido animal. Su supuesta madre había sido envenenada por su verdadera madre. Clara Rivas, octubre 1998. Empujada desde las escaleras principales. Motivo: descubrió irregularidades financieras. Con denunciarme. Herencia obtenida, 30 millones en propiedades. La lista continuaba, nombre tras nombre, vida tras vida, arrebatada por la ambición desmedida de una mujer que había convertido el asesinato en su forma de resolver problemas. Daniela de la Torre Solís, diciembre 2001. Empujada desde las escaleras durante sus juegos infantiles. Motivo: bastarda que amenazaba la herencia de Mateo. No hubo ganancia monetaria, solo protección familiar. «Una niña de 8 años», gritó Sofía. «Mataste a una niña inocente. Iba a crecer y reclamar lo que no le pertenecía», chilló Victoria. «Los bastardos no tienen derechos en una familia decente». El fiscal continuó leyendo los nombres de las empleadas asesinadas. Socorro Ramírez, Rosa María González, Patricia Villalobos, Ana Lucía Herrera, Esperanza Torres. 5 mujeres trabajadoras que habían tenido la mala suerte de presenciar algo que no debían. Cuando terminó la lectura, el silencio en el comedor era sepulcral. 15 mujeres muertas, 15 vidas arrebatadas por la codicia y la locura de una sola persona. 15 asesinatos, murmuró el comandante Ríos. Es la asesina en serie más prolífica en la historia criminal de México. Victoria se irguió con un orgullo enfermizo, como si hubiera logrado un récord admirable. 15 mujeres que amenazaban a mi familia. 15 obstáculos que eliminé para proteger lo que me pertenecía por derecho. Sofía se acercó a Mateo, que permanecía en el suelo sollozando como un niño perdido. «Mateo, mírame. Nada de esto es tu culpa. Tú también fuiste víctima de esta mujer enferma». Pero cuando Mateo levantó la cabeza, lo que Sofía vio en sus ojos la aterrorizó. No era dolor, no era confusión, era algo mucho más oscuro y peligroso. «¿Víctima?», murmuró Mateo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Crees que fui una víctima todos estos años?». Y entonces, con una calma que helaba la sangre,
Mateo se puso de pie y pronunció las palabras que cambiarían todo una vez más. No sé. Preguntan cómo sabía mamá exactamente cuándo atacar. Cómo conocía los horarios de cada mujer, sus rutinas, sus secretos. El horror que apareció en el rostro de Sofía era indescriptible. Mateo, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que mamá nunca actuó sola. Siempre tuvo un cómplice que la informaba sobre todo. La verdad más terrible de todas estaba a punto de revelarse. El aire en el comedor se volvió tan espeso que parecía imposible respirar. Las palabras de Mateo flotaban en el ambiente como veneno puro. Y Sofía sintió que su mundo se desplomaba por segunda vez en menos de un mes. El hombre que había amado, el hombre por quien había perdido a su hijo, el hombre que había consolado durante 2 años, había sido cómplice de una asesina en serie. No, susurró Sofía, retrocediendo hasta chocar contra la pared de mármol. No puede ser cierto. Tú me amabas. Tú querías a nuestro bebé. Mateo se acercó lentamente, pero ya no era el esposo destrozado de hacía unos minutos. Sus ojos tenían una frialdad calculadora que Sofía nunca había visto antes. ¿Amor? Se burló. Sofía, querida, ingenua Sofía, tú eras exactamente lo que mamá y yo necesitábamos para completar la fachada perfecta. El heredero casado con una secretaria humilde, demostrando que los de la Torre también podíamos ser generosos con la clase trabajadora. El comandante Ríos desenfundó su arma instintivamente, apuntando hacia Mateo. «¡No se mueva, señor de la Torre! Mantenga las manos donde pueda verlas». Con una calma Mateo sonrió, levantando las manos lentamente. «No se preocupe, comandante, no voy a huir. Después de 40 años guardando secretos, finalmente puedo contar la verdad completa». Victoria, que había permanecido en silencio desde las revelaciones, miró a su hijo con una mezcla de orgullo y terror. «Mateo, cállate, no digas nada más». «¿Por qué callarme ahora, mamá?», respondió con desprecio. «Ya dijiste que mataste a mi hermana Daniela. Ya confesaste todos los asesinatos. ¿Por qué no contar también mi participación?» Javier Solís, que había estado escuchando horrorizado, se acercó con los puños cerrados. «¿Desde cuándo sabes que Victoria es tu madre? ¿Desde cuándo sabes que asesinó a mi hermana Luisa?» Mateo se sentó cómodamente en una silla Luis XV, como si estuviera disfrutando una conversación casual. «Desde que tenía 12 años. Un día escuché a mamá hablando por teléfono con alguien, llorando y diciendo que Carmen estaba empezando a hacer preguntas sobre mi parecido físico. Con ella, esa noche confronté a mamá y me contó toda la verdad. «Eras un niño», gritó Sofía. «Podrías haber denunciado todo». «¿Denunciar?», Mateo soltó una carcajada. «¿Y perder mi herencia de 200 millones de pesos? ¿Y convertirme en el hijo bastardo de una campesina asesina? No, Sofía, yo elegí el poder y el dinero». Elena se había puesto de pie, temblando de pies a cabeza. «Señor Mateo, cuando usted tenía 15 años, cuando murió la empleada Socorro Ramírez, usted estuvo ahí. Yo lo vi salir del cuarto de servicio esa noche. Socorro había visto a mamá envenenando el té de Carmen años atrás», explicó Mateo sin remordimiento. «Llevaba 7 años chantajeándonos, pidiendo dinero cada mes para mantener el silencio. Mamá estaba desesperada, así que yo me ofrecí a ayudar». «¿Cómo la mataron?», preguntó el fiscal Serrano, grabando cada palabra. «Fue fácil, yo la seduje. La llevé a mi cuarto con promesas de que me iba a casar con ella. Mientras hacíamos el amor, mamá entró por detrás y la estranguló con una cuerda de seda. Después la enterramos en el jardín». El horror en los rostros de todos los presentes era indescriptible. El comandante Ríos tuvo que sentarse para no desplomarse. Y las otras empleadas, cada una representaba un problema diferente. Rosa María había visto documentos falsos en el estudio de papá. Patricia había escuchado a mamá confesar el asesinato de Luisa durante una pesadilla.
Ana Lucía había encontrado la libreta negra donde mamá anotaba todos los crímenes. Y Esperanza Torres, Mateo, sonrió con crueldad pura. Esperanza Torres era especial, era mi amante. Durante 6 meses mantuve una relación con ella mientras fingía que no pasaba nada. Pero se enamoró realmente de mí y amenazó con contarle todo a Clara si yo no dejaba a mi esposa por ella. Sofía sintió náuseas. Cada revelación era más asquerosa que la anterior. ¿También la mataste tú? No directamente, pero organicé el plan perfecto. Le dije que Clara viajaría a Guadalajara por 3 días, que podríamos estar juntos en la mansión. Cuando llegó esa noche, mamá la estaba esperando con una copa de champán francés envenenado con cianuro. Javier Solís no pudo contenerse más. Se abalanzó sobre Mateo con una furia primitiva, pero los agentes lo detuvieron antes de que pudiera tocarlo. ¡Maldito! Asesinaste a mi hermana Luisa cuando tenías 4 años. Era solo un bebé. Es cierto, admitió Mateo. No participé en el asesinato de Luisa, pero desde que tuve edad suficiente para entender cada decisión de mamá, Luisa amenazaba mi futuro como heredero único. ¿Clara?, preguntó Sofía con voz quebrada. Tu primera esposa. La sonrisa que apareció en el rostro de Mateo era diabólica. Clara fue mi obra maestra. Durante 6 meses la manipulé para que investigara las finanzas familiares. Le dejaba documentos accidentalmente donde pudiera encontrarlos. La guié paso a paso para que descubriera todas las irregularidades que mamá había cometido durante años. ¿Por qué?, sollozó Sofía. ¿Por qué querrías que tu esposa descubriera eso? Porque Clara se estaba volviendo demasiado independiente. Había empezado un negocio propio. Tenía sus propios ingresos. Ya no dependía completamente de mí. Y lo peor de todo, estaba embarazada. Ibas a ser padre. ¿Cómo pudiste? No quería ser padre a los 26 años, rugió Mateo. Quería disfrutar mi juventud, mis mujeres, mi fortuna. Un bebé iba a complicar todo. El fiscal se acercó con la grabadora. ¿Está confesando que planeó el de su primera esposa, Clara Rivas? Planeé que ella misma cavara su propia tumba. Cuando confrontó a mamá esa noche con toda la evidencia financiera, yo ya sabía exactamente lo que iba a pasar. Me quedé en mi oficina hasta muy tarde, asegurándome de tener una coartada perfecta. ¿Y Daniela? Tu hermana pequeña. Por primera vez, Mateo mostró una emoción genuina, pero no era remordimiento, era fastidio. Daniela era un problema que crecía cada día. Papá la adoraba. Le había reconocido legalmente cuando cumpliera 18 años. Eso significaba que mi herencia se reduciría a la mitad. Elena se cubrió los ojos, sollozando. La niña Daniela lo amaba tanto, señor Mateo. Siempre le decía que usted era su hermano mayor favorito. Y yo la odiaba cada día más, respondió Mateo sin inmutarse. El día que murió, yo estaba jugando con ella en el segundo piso. Le propuse un juego, ver quién podía pararse más cerca del borde de las escaleras sin caerse. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta Victoria miró a su hijo con horror. Mateo, ¿tú empujaste a Daniela? La empujé directamente. Tenía 8 años, confiaba en mí completamente. Cuando cayó rodando por las escaleras, bajé corriendo y grité pidiendo ayuda. Mamá llegó primero y entendió inmediatamente lo que había pasado. Desde ese día fuimos verdaderos socios. Sofía se desplomó en una silla, incapaz de procesar tanta maldad concentrada en una sola familia. ¿Y conmigo? ¿Qué era yo para ti? Mateo la miró con una ternura falsa que resultaba más terrorífica que su crueldad. Tú eras perfecta, Sofía, humilde, enamorada, fácil de manipular. Durante 2 años fuiste la esposa ideal. Pero cuando te embarazaste, cuando empezaste a hablar de los derechos del bebé, de cómo íbamos a cambiar nuestros testamentos, planeaste que tu madre me matara.
Planeé que tuvieras un accidente, pero no esperaba que sobrevivieras y recordaras lo que había pasado. Eso fue un imprevisto. El comandante Ríos se acercó a Mateo con las esposas preparadas. Mateo de la Torre queda arrestado por complicidad en 15 asesinatos premeditados, fraude, falsificación de documentos y 16 asesinatos, interrumpió una voz desde la entrada del comedor. Todos voltearon hacia la puerta. Ahí estaba parada una mujer de unos 40 años, elegantemente vestida, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Quién es usted?, preguntó el fiscal. Mi nombre es Ana Rivas. Soy hermana de Clara Rivas y vengo a confesar que durante los últimos 5 años he estado investigando privadamente la muerte de mi hermana. Sacó de su bolso una grabadora digital. Tengo en esta grabación la confesión completa de Mateo de la Torre sobre cómo planeó el asesinato de Clara. Lo grabé hace 3 meses cuando se emborrachó en el bar del Hotel Presidente. La miró directamente a los ojos con una frialdad absoluta. Pero lo más importante es esto. Tengo pruebas de que Mateo asesinó personalmente a una mujer más. Una mujer cuyo nombre no aparece en la libreta de Victoria porque fue un crimen que cometió solo. El silencio era tan denso que se podía cortar con cuchillo. ¿De quién está hablando?, preguntó Sofía. Ana respiró profundamente y pronunció las palabras que harían que todo fuera aún peor. Estoy hablando de Carmen de la Torre, la supuesta madre adoptiva de Mateo. Victoria no la envenenó. Fue Mateo quien puso la estricnina en su té. Yo tengo las pruebas. ¿Qué nuevas pruebas tiene Ana contra Mateo? ¿Hubo más víctimas de las que se imaginaban? ¿Lograrán hacer justicia por tantos años de horror? La revelación de Ana Rivas cayó sobre el comedor de la mansión de la Torre como una avalancha final que terminó de sepultar cualquier rastro de humanidad que pudiera quedar en esa familia. Las palabras resonaron entre las paredes de mármol como ecos de una pesadilla que parecía no tener fin, y Sofía sintió que su cordura se balanceaba en el filo de un abismo sin fondo. Carmen de la Torre, murmuró el comandante Ríos, revisando sus notas. Según los registros, ella murió de un paro cardíaco en abril de 1988. No hay reporte de envenenamiento. Ana se acercó lentamente al centro del comedor, sus tacones resonando como martillazos sobre el piso de mármol travertino. Su rostro mostraba la determinación de alguien que había vivido 5 años preparándose para este momento. Comandante, mi hermana Clara era forense antes de casarse con Mateo. Durante los últimos meses de su vida, había empezado a sospechar sobre la muerte de Carmen. Encontró inconsistencias en el certificado de defunción y comenzó a investigar por su cuenta. Sacó de su bolso una carpeta llena de documentos amarillentos por el tiempo. Clara descubrió que el doctor Aurelio Serrano, quien firmó el certificado de defunción de Carmen, había recibido un pago de 2 millones de pesos 3 días después de la muerte, un pago que provenía directamente de la cuenta personal de Mateo. El fiscal Raúl Serrano palideció al escuchar el apellido. Doctor Aurelio Serrano, ese era mi padre, completó el fiscal con voz quebrada. Mi padre murió hace 10 años, llevándose muchos secretos a la tumba. Pero antes de morir, me confesó algo que me ha atormentado durante una década. El silencio en el comedor era tan absoluto que se podían escuchar las gotas de lluvia golpeando contra los vitrales emplomados de la mansión. Mi padre me dijo que había falsificado certificados de defunción para familias poderosas de México, que había cobrado millones de pesos por ocultar asesinatos, haciéndolos pasar por muertes naturales, y que el caso que más lo atormentaba era el de una mujer llamada Carmen de la Torre. Mateo, que había mantenido una calma escalofriante durante todas las confesiones, comenzó a mostrar signos de nerviosismo por primera vez. Sus manos temblaban ligeramente y gotas de sudor aparecían en su frente. «Esto es ridículo», murmuró.
Carmen murió de un ataque al corazón. Ella tenía problemas cardíacos desde joven. ¡Mentiroso!, gritó Ana, sacando una grabadora digital de mi última generación. Clara grabó esta conversación contigo 3 días antes de su muerte. La encontré escondida en su consultorio forense, en una caja fuerte que ni siquiera tú sabías que existía. Presionó el botón de reproducción y la voz de Clara Rivas llenó el comedor como el fantasma de una mujer asesinada que regresaba a buscar justicia. Mateo, necesito que me digas la verdad sobre Carmen. Los análisis químicos que hice en secreto de sus restos muestran niveles altísimos de estricnina en el tejido óseo. La voz de Mateo, 5 años más joven pero igualmente fría, respondió con una tranquilidad aterrorizante. Clara, ¿estás imaginando cosas? ¿Por qué harías análisis químicos de mi madre adoptiva? Porque soy forense, Mateo. Porque algo no cuadra en su muerte. Y porque encontré esto en el estudio de tu padre. Se escuchó el ruido de papeles siendo movidos. ¿Qué es eso? Es una carta manuscrita de Carmen, fechada 2 días antes de su muerte. Una carta donde dice que había descubierto que tú eres el hijo biológico de Victoria. Una carta donde dice que te iba a confrontar esa misma noche. El silencio en la grabación duró varios segundos antes de que la voz de Mateo sonara completamente diferente, despojada de cualquier calidez humana. ¿Y qué piensas hacer con esa información, Clara? La verdad, Mateo. Pienso contar la verdad. Entonces, incluso si esa verdad destruye a tu esposo, especialmente si mi esposo está involucrado en un asesinato. La risa que siguió era tan macabra que a Elena se le erizara la piel de los brazos. ¿Quieres saber la verdad, Clara? ¿Realmente quieres saber toda la verdad? Sí. Carmen me confrontó esa noche de abril, exactamente como dice su carta. Llegó a mi cuarto a las 11 de la noche con los ojos llenos de lágrimas, preguntándome si era cierto que Victoria era mi madre biológica. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, que sí, que Victoria era mi madre biológica, que ella había sido una tonta durante 15 años, criando al hijo amante de su esposo. ¿Sabes qué me dijo? En la grabación se escuchó la voz quebrada de Clara. ¿Qué te dijo? Me dijo que me amaba igual, que para ella yo seguía siendo su hijo adoptivo sin importar quién fuera mi madre biológica. Me dijo que lo único que quería era que fuéramos una familia honesta por primera vez. ¿Y entonces, la mataste? Le preparé una taza de té de manzanilla, su favorito. Mientras ella lloraba en mi cuarto, contándome lo traicionada que se sentía por mi padre y por Victoria, yo disolví 3 gramos de estricnina en su taza. El horror en el comedor era tangible. Incluso Victoria miraba a su hijo con una mezcla de terror y admiración enfermiza. ¿Cómo conseguiste la estricnina? Del laboratorio de química de la universidad. Tenía acceso porque estaba estudiando mi maestría en administración. Fue muy fácil robar un frasco pequeño durante una visita académica. ¿Y la viste morir? Me senté a su lado mientras tomaba el té. Le sostuve la mano mientras le explicaba que lo hacía porque no podía permitir que destruyera todo lo que mi madre y yo habíamos construido. Le expliqué que Victoria había matado a Luisa para proteger nuestra familia y que yo estaba dispuesto a hacer lo mismo. La voz de Clara en la grabación se quebraba de horror. Dios mío, Mateo, ¿qué clase de monstruo eres? Soy el tipo de hombre que protege lo que le pertenece. Carmen murió en mis brazos, convulsionándose por el veneno, pero yo le susurré al oído que la amaba. Y en 1900, cierta forma, era cierto, la amaba lo suficiente como para no dejarla vivir con la traición. Ana detuvo la grabación. El silencio que siguió fue sepulcral. «Hay más», dijo con voz temblorosa. La grabación continúa por 40 minutos más. Mateo le cuenta a Clara sobre su participación en todos los asesinatos, sobre cómo él y Victoria han trabajado juntos durante años para eliminar cualquier amenaza a su fortuna y su posición social.
Sofía se había desplomado en una silla, incapaz de procesar tanta maldad concentrada en el hombre que había amado. Cada revelación era como un cuchillo que se hundía más profundamente en su alma destrozada. ¿Por qué Clara no denunció todo esto inmediatamente?, preguntó el comandante Ríos. Porque al final de la grabación, Mateo le hace una propuesta diabólica, respondió Ana. Le dice que si mantiene el silencio, él se divorciará de ella y le dará 50 millones de pesos para que pueda empezar una nueva vida lejos de México. ¿Y qué respondió Clara? Ana presionó el botón de reproducción una vez más. La voz de Clara resonó en el comedor como un eco fantasmal. Mateo, no puedo vivir con esto. No puedo dormir sabiendo que mi esposo es un asesino múltiple. Voy a denunciarte a las autoridades mañana mismo. La risa de Mateo en la grabación helaba la sangre. ¿Mañana? No, Clara. No habrá un mañana para ti. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esta conversación ha sido muy reveladora. Ahora sé exactamente qué tengo que hacer. La grabación terminó abruptamente. Ana guardó la grabadora con lágrimas corriendo por sus mejillas. Esa fue la última vez que alguien escuchó la voz de mi hermana viva. 3 días después, Clara se cayó por las escaleras de esta mansión. Mateo ya no podía mantener su fachada de tranquilidad. Se puso de pie bruscamente, haciendo que los agentes desenfundaran sus armas. «¡Esto es una trampa! Esa grabación fue manipulada. Clara nunca grabó esa conversación. ¡Mentiroso!», rugió Javier Solís. «Mataste Luisa, a mi hermana cuando cuando eras un bebé. Mataste a Carmen, mataste a tu hermana Daniela, mataste a Clara y casi matas a Sofía». Elena, que había permanecido en silencio durante las últimas revelaciones, se acercó temblorosa al comandante Ríos. «Comandante, hay algo más que necesitan saber. Algo que he guardado durante 5 años porque tenía miedo de que me mataran». «¿Qué es, señora?» «La noche que murió la señora Clara, yo no estaba durmiendo. Había bajado a la cocina por un vaso de agua cuando escuché voces en el comedor. Me escondí detrás de la puerta y vi todo lo que pasó». El comandante activó su grabadora. «Cuénteme exactamente lo que vio». «Vi al señor Mateo y a la señora Clara discutiendo al pie de las escaleras. Ella tenía una grabadora en la mano y le gritaba que tenía pruebas de todos sus crímenes. El señor Mateo le pidió la grabadora, pero ella se negó y empezó a subir las escaleras corriendo. ¿Y qué pasó después? El señor Mateo la siguió. Cuando ella llegó al rellano del 2.º piso, él la alcanzó y trataron de quitarse la grabadora. Pero no fue la señora Victoria quien la empujó. Fue el señor Mateo quien empujó a su propia esposa por las escaleras. El rugido de furia que salió de la garganta de Mateo era el de una bestia acorralada. Se abalanzó hacia Elena, pero los agentes lo detuvieron antes de que pudiera tocarla. «Mientes, vieja bruja, siempre has sido una chismosa mentirosa». «No miento», gritó Elena con una dignidad que nadie le había visto jamás. «Y tengo pruebas». Sacó de su delantal una pequeña memoria USB. «Durante 5 años he estado grabando secretamente todas las conversaciones que escuchaba en esta casa. Tengo conversaciones entre usted y la señora Victoria planificando el asesinato de la señora Sofía. Tengo grabaciones de usted confesándole a su madre cómo mató a Carmen. Tengo todo, señor Mateo». La memoria USB pasó a manos del comandante Ríos como si fuera una bomba de tiempo. El peso de la evidencia acumulada era abrumador. «Elena, ¿por qué no entregó estas grabaciones antes?» «Porque tenía miedo, comandante. Esta familia ha matado a 15 mujeres. Yo sabía que si hablaba, sería la número 16. Pero cuando vi a la señora Sofía rodando por esas escaleras, cuando vi que había perdido a su bebé por culpa de estas 2 bestias, ya no pude guardar silencio». Sofía se acercó a Elena y la abrazó con una fuerza desesperada. «Gracias, Elena. Gracias por tener el valor que yo no tuve durante 2 años». El fiscal Serrano se acercó a Mateo con las
esposas preparadas. Mateo de la Torre Solís queda arrestado por los asesinatos de Carmen de la Torre, Clara Rivas, Daniela de la Torre Solís y la complicidad en 13 asesinatos más. Tiene derecho a permanecer callado. «No me van a encerrar», gritó Mateo con los ojos inyectados de locura. «Soy un de la Torre. Mi familia tiene poder en este país. Tengo contactos en el gobierno, en la policía, en los tribunales». Victoria, que había permanecido extrañamente silenciosa durante las últimas confesiones, levantó la cabeza con una sonrisa macabra. «Mateo, hijo mío, ya no tenemos poder. Ya no tenemos nada». «¿Qué quieres decir?» «Mientras estabas confesando todos tus crímenes como un idiota, yo estaba pensando en nuestro futuro. Y llegué a una conclusión. No tenemos futuro». Sacó de su bolso algo que hizo que todos en el comedor se petrificaran de terror. Era una granada de mano militar con el seguro ya retirado. «¡Dios santo!», gritó el comandante Ríos. «Todos afuera, evacúen el edificio». Pero Victoria se puso de pie con la granada en la mano, sonriendo como una loca. «Si los de la Torre van a caer, vamos a caer con gloria. Esta mansión será nuestra tumba, pero también será la tumba de todos los que nos traicionaron». «¡Mamá, no!», gritó Mateo. «Podemos escapar. Podemos huir del país». «¿Huir?», se burló Victoria. «¿Huir como cobardes después de 40 años siendo los reyes de México? ¡Jamás!». Sofía corrió hacia la salida, pero Victoria le gritó: «Si das un paso más, suelta la granada». El tiempo se detuvo. En el comedor de la mansión de la Torre, rodeados de mármol italiano y cristal de Baccarat, se encontraban frente a frente una asesina en serie con una granada y todas las personas que habían trabajado durante años para desenmascarar sus crímenes. «Victoria», dijo Sofía con una calma que la sorprendió a ella misma, «ya perdiste. Mataste a 15 mujeres inocentes. Destruiste a mi hijo. Destruiste mi matrimonio. Destruiste mi vida. No es suficiente. No es suficiente. Hasta que todos los que conocen nuestros secretos estén muertos», respondió Victoria. «Hasta que los de la Torre seamos recordados como una familia noble que murió en una tragedia, no como asesinos». Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. Javier Solís, el hermano de Luisa, se acercó lentamente a Victoria con las manos levantadas. «Victoria, hermana mía, mi pequeña hermana perdida. No soy tu hermana. Nunca fui tu hermana». «Sí lo eres. Eres la niña de 17 años que se escapó de casa porque no soportaba la pobreza. Eres la hermana que mamá y papá lloraron durante años. Eres la hermana que Luisa buscaba cuando vino a la capital». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Victoria, pero su mano seguía firme sobre la granada. «Luisa me traicionó. Se enamoró del hombre que yo amaba». «Luisa no sabía que tú eras Victoria Solís», dijo Javier con ternura. «Tú habías cambiado tu nombre, tu historia, tu identidad. Para ella, tú eras solo la esposa celosa de Mateo padre. Si hubiera sabido que era su hermana perdida, habría tratado de llevarme de vuelta a Michoacán, a esa vida miserable de campesinos. No, Victoria, habría tratado de ayudarte, de ser la hermana que siempre quisiste tener». Por primera vez en 40 años, algo parecido al remordimiento apareció en los ojos grises de Victoria de la Torre, y en ese momento de vulnerabilidad, cuando su guardia estaba baja, Javier Solís hizo algo que cambió todo para siempre. En una fracción de segundo que pareció durar una eternidad, Javier Solís hizo algo que nadie esperaba. En lugar de tratar de arrebatarle la granada a su hermana, se arrojó sobre ella en un abrazo desesperado, rodeándola completamente con sus brazos, como había hecho cuando eran niños en Michoacán, cuando ella tenía pesadillas y él la consolaba. «Victoria, hermana mía», susurró con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Si vamos a morir, muramos juntos, como los hermanos Solís que siempre fuimos». El efecto fue inmediato y devastador. Victoria se
Desplomó como un castillo de naipes, sollozando con una desesperación que llevaba 40 años reprimiendo. La granada cayó de sus manos temblorosas, rodando por el piso de mármol hacia el centro del comedor. ¡Granada suelta!, rugió el comandante Ríos, y todos en el comedor se lanzaron al suelo, cubriéndose detrás de los muebles Luis XV y las columnas de mármol de Carrara. Pero los segundos pasaron y no hubo explosión. El perito criminalista Fernando Salinas se acercó cautelosamente a examinar el artefacto. «¡Es una granada de entrenamiento!», gritó con alivio. «No tiene explosivos, es solo metal hueco». El alivio que siguió fue tan intenso que varias personas comenzaron a llorar. Victoria de la Torre, la mujer que durante 40 años había sembrado terror en la Ciudad de México, se había desplomado completamente entre los brazos de su hermano mayor, convertida en una niña asustada que lloraba por sus padres muertos. «¿Por qué?», susurraba entre sollozos. «¿Por qué no pudimos ser una familia normal? ¿Por qué no pude ser solo Victoria Solís toda mi vida?». Javier la mecía suavemente, como cuando tenían 7 y 5 años respectivamente. «Porque te perdiste, pequeña. Te perdiste en la ambición y en el odio, y ya no pudiste encontrar el camino de regreso a casa». Mateo, que había permanecido petrificado durante toda la escena, fue esposado por los agentes federales. Pero ya no era el hombre arrogante y calculador de hace unas horas. Era un niño de 31 años que finalmente se daba cuenta de que toda su vida había sido una mentira construida sobre cadáveres. «Sofía», murmuró mientras los agentes lo conducían hacia la salida. «Sofía, perdóname». Pero cuando Sofía lo miró, lo que él vio en sus ojos no era odio. Era algo mucho peor: indiferencia absoluta. «No tengo nada que perdonarte, Mateo, porque el hombre de quien me enamoré nunca existió. Era solo una máscara que ocultaba a un monstruo». Las siguientes 6 horas fueron un torbellino de actividad forense que convirtió la mansión de La Torre en la escena del crimen más importante en la historia criminal de México. 50 agentes especializados peinaron cada centímetro de los 4.000 metros de la propiedad, exhumando cuerpos, recolectando evidencias y documentando 4 décadas de horror sistemático. El doctor Salinas dirigió personalmente la exhumación de los restos encontrados en el jardín posterior. Uno por uno, fueron identificando a las víctimas que habían permanecido enterradas durante años bajo las rosas francesas que Victoria cultivaba con tanto esmero. Socorro Ramírez, la empleada que había presenciado el envenenamiento de Carmen, encontrada a 3 metros de profundidad con restos de cuerda de seda aún alrededor del cuello. Rosa María González, descubierta con fracturas múltiples en el cráneo, evidencia de que había sido golpeada repetidamente antes de ser enterrada. Patricia Villalobos, Ana Lucía Herrera, Esperanza Torres. Cada nombre en la libreta negra correspondía a un esqueleto, a una vida arrebatada por la codicia desmedida de 2 monstruos que se hacían llamar familia. Pero el descubrimiento más impactante llegó cuando los peritos forenses encontraron una tumba diferente a las demás. Era más pequeña, más cuidadosa, decorada con juguetes infantiles que habían resistido el paso del tiempo bajo tierra. «Comandante», llamó el doctor Salinas con voz quebrada, «encontramos los restos de Daniela de la Torre Solís. El pequeño esqueleto de la niña de 8 años estaba rodeado de muñecas, libros de cuentos y dibujos hechos con crayones que el tiempo había desvanecido, pero no borrado completamente. En uno de los dibujos, apenas legible, se podía ver a una niña tomada de la mano con un hombre alto. En la parte superior, con letra infantil, estaba escrito: «Mi hermano Mateo y yo». Cuando le mostraron el dibujo a Mateo en la prisión preventiva 3 días después, se desplomó completamente. Durante 40 minutos lloró sin parar, repitiendo una y otra vez: «Ella me amaba, y yo la maté».
juicio de Mateo de la Torre Solís y Victoria Solís se convirtió en el caso judicial más mediático en la historia de México. Durante 8 meses, los medios de comunicación de todo el mundo cubrieron cada detalle de lo que los periodistas llamaron la familia del horror de San Ángel. Elena se convirtió en la testigo estrella del proceso. Sus 20 horas de grabaciones secretas fueron la evidencia más contundente que los fiscales habían tenido jamás en un caso de asesinatos múltiples. Durante su testimonio de 4 días, la mujer de 63 años relató con una memoria fotográfica cada crimen que había presenciado durante 25 años. «Señorías», dijo Elena, dirigiéndose al tribunal con una dignidad que impresionó a todos los presentes. «Durante un cuarto de siglo viví en esa casa del demonio. Vi cómo asesinaban mujeres inocentes y las enterraban como si fueran basura. Me quedé callada porque tenía miedo, porque necesitaba el trabajo, porque pensé que nadie me iba a creer. Pero cada noche, durante 25 años, rogué a Dios que algún día se hiciera justicia». El fiscal Serrano presentó al tribunal las pruebas más abrumadoras que se habían visto en una corte mexicana. 18 horas de grabaciones de audio, 400 documentos falsificados, pruebas forenses de 16 asesinatos, evidencia financiera de fraudes por más de 300 millones de pesos. Pero el momento más impactante del juicio llegó cuando Sofía subió al estrado para dar su testimonio. Durante 3 días consecutivos, relató con una fortaleza que nadie esperaba cómo había sobrevivido al intento de asesinato, cómo había perdido a su hijo y cómo había descubierto que había estado casada con un asesino múltiple durante 2 años. «Señorías», dijo Sofía el último día de su testimonio, mirando directamente a Mateo y Victoria, «yo no busco venganza, busco justicia. Justicia para mi hijo que nunca nació. Justicia para Clara, para Luisa, para la pequeña Daniela, para todas las mujeres que murieron simplemente porque amenazaban el reino de horror que estos 2 monstruos habían construido». Hizo una pausa, respiró profundamente y continuó. «Durante 2 años viví en esa mansión pensando que era la esposa de un hombre bueno. Pero esa mansión era un cementerio. Cada escalón por el que caminaba había sido testigo de un asesinato. Cada habitación había escuchado los gritos de una mujer inocente. Cada jardín ocultaba los huesos de víctimas que nunca encontraron justicia». Se dirigió directamente a Mateo, que había mantenido la cabeza baja durante todo el juicio. «Mateo, tú me dijiste que me amabas. Pero no puedes amar cuando tu corazón está lleno de odio. No puedes proteger cuando tus manos están manchadas de sangre inocente. No puedes ser esposo cuando eres un asesino». Finalmente, se dirigió a Victoria, que la miraba con el mismo desprecio de siempre. «Y usted, Victoria, usted me dijo que era una cazafortunas, que no merecía estar en su familia. Tenía razón. No merezco estar en una familia de asesinos. No merezco cargar con el apellido de monstruos. No merezco ser parte de una dinastía construida sobre cadáveres». El veredicto llegó después de deliberaciones que duraron solo 2 horas. El jurado no tardó en encontrar culpables a ambos acusados de todos los cargos. Mateo de la Torre Solís, culpable de 5 asesinatos en primer grado, complicidad en 11 asesinatos más, fraude, falsificación de documentos y tentativa de asesinato. Sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Victoria Solís, culpable de 11 asesinatos en primer grado, complicidad en 5 asesinatos más, fraude, extorsión y tentativa de asesinato. Sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando leyeron las sentencias, Mateo se desplomó, sollozando como un niño. Victoria, en cambio, mantuvo su compostura real hasta el final, mirando al tribunal con desprecio. «No me arrepiento de nada», dijo como últimas palabras.
Protegí a mi familia y mi patrimonio como cualquier madre haría. Si tuviera que hacerlo de nuevo, mataría a todas esas mujeres otra vez. Fueron las últimas palabras que pronunció como mujer libre. Un año después del juicio, Sofía estaba de pie frente a la mansión de la Torre de San Ángel. Pero ya no era una mansión lujosa, era un esqueleto de concreto y hierro retorcido. El gobierno había decidido demolerla completamente y convertir el terreno en un parque memorial para las víctimas. Llevaba en sus brazos una corona de flores blancas con 16 nombres escritos en listones dorados. Mientras caminaba por lo que una vez fueron los jardines donde habían estado enterradas las víctimas, sintió una paz que no había experimentado desde antes de conocer a Mateo. «Perdónenme», susurró a las víctimas. «Perdónenme por haber vivido 2 años en su tumba sin darme cuenta. Perdónenme por no haber visto las señales. Perdónenme por no haber podido salvarlas». Colocó la corona en el centro del terreno donde una vez habían estado las escaleras de mármol que se habían tragado tantas vidas inocentes. Javier Solís se acercó por detrás. Durante el último año, él y Sofía habían desarrollado una amistad nacida del dolor compartido y la búsqueda común de justicia. «No tienes nada de qué disculparte, Sofía. Tú también fuiste una víctima de esa familia. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera sido más fuerte, más inteligente, si hubiera visto las señales. No había señales que pudieras ver. Mateo y Victoria eran monstruos perfectos. Habían perfeccionado el arte de la mentira durante 40 años. Caminaron en silencio hacia la salida del terreno. En la puerta, Sofía se volteó una última vez hacia lo que había sido la mansión de la torre. «¿Sabes qué es lo más terrible de todo, Javier?» «¿Qué?» «Que durante 2 años fui feliz en esa casa, genuinamente feliz. Pensé que había encontrado el amor de mi vida, una familia que me aceptaría, una vida de cuento de hadas. Pero todo era una mentira construida sobre los huesos de mujeres inocentes». Javier la abrazó fraternalmente. «Pero ahora tienes una oportunidad de construir una vida real, Sofía. Una vida honesta, sin secretos, sin mentiras, sin sangre en los cimientos». Tenía razón. 3 meses después, Sofía había regresado a Guadalajara, donde había encontrado trabajo como secretaria ejecutiva en una empresa de comercio justo. Era un trabajo sencillo, honesto, que le pagaba lo suficiente para vivir dignamente en un pequeño apartamento lleno de plantas y libros. Los fines de semana trabajaba como voluntaria en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Su historia, aunque única en su horror, resonaba con muchas mujeres que habían vivido relaciones abusivas y manipuladoras. «Mi nombre es Sofía», decía durante las sesiones grupales, «y durante 2 años estuve casada con un asesino sin saberlo. Durante 2 años viví en una casa donde habían matado a 16 mujeres. Durante 2 años creí que era amada por un hombre que solo me veía como un objeto útil para mantener su fachada de normalidad». Las mujeres en el refugio la escuchaban con una atención religiosa. Su historia era tan extrema que hacía que sus propios traumas parecieran más manejables, pero también les daba esperanza. Si Sofía había sobrevivido a tanto horror, ellas también podían sobrevivir a sus propios infiernos. «La lección que aprendí», continuaba Sofía, «no es que todos los hombres son monstruos. Es que los monstruos reales son expertos en parecer humanos. Son encantadores, protectores, amorosos, hasta que ya no necesitan serlo». 2 años después del juicio, Mateo murió en la prisión. Oficialmente fue un suicidio. Se ahorcó en su celda con sábanas que había tejido en forma de cuerda, después de escribir una carta de confesión de 27 páginas, donde detallaba crímenes que ni siquiera los investigadores habían descubierto. «No puedo vivir con lo que hice», escribió en las líneas finales.
Cada noche veo el rostro de Daniela preguntándome por qué la maté. Cada día escucho la voz de Clara suplicando por su vida. Cada momento siento el peso de las 16 vidas que arrebatamos mi madre y yo. No merezco perdón, no merezco vivir, solo merezco reunirme en el infierno con las mujeres que asesinamos. Victoria, por el contrario, siguió viva en prisión. Se adaptó a la vida carcelaria con la misma frialdad calculadora que había demostrado durante 40 años de asesinatos. Se convirtió en la líder no oficial de su pabellón, manipulando a las demás presas con la misma maestría con que había manipulado a su familia. Sofía nunca la visitó, nunca quiso volver a ver esos ojos grises que habían contemplado la muerte de tantas mujeres inocentes. 5 años después del juicio, en una mañana lluviosa de octubre, Sofía estaba en su apartamento de Guadalajara cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, se encontró con una niña de unos 8 años, de cabello castaño y ojos verdes brillantes. —¿Usted es la señora Sofía Valdés? —preguntó la niña con una voz dulce. —Sí, soy yo. ¿Quién eres tú, pequeña? —Mi nombre es Sofía Rivas. Soy la sobrina de Clara Rivas, la primera esposa de Mateo. El corazón de Sofía se detuvo. La niña tenía los mismos ojos brillantes de Clara en las fotografías. Mi tía Ana me dijo que usted ayudó a hacer justicia por mi tía Clara. Quería conocerla y darle las gracias. Sofía se arrodilló para quedar a la altura de la niña, sintiendo lágrimas corriendo por sus mejillas. Sofía, tu tía Clara era una mujer muy valiente. Murió tratando de proteger a otras mujeres de los monstruos que la mataron. ¿Usted cree que ella estaría orgullosa de que los malos estén en la cárcel? Estoy segura de que sí, pequeña. Muy orgullosa. Sofía sonrió con una dulzura que partía el corazón. Mi tía Ana dice que usted es una heroína, porque sobrevivió y ayudó a atrapar a los asesinos. ¿Es cierto? Sofía abrazó a la niña, sintiendo que por primera vez en 5 años su corazón sanaba completamente. No soy una heroína, Sofía. Solo soy una mujer que tuvo la suerte de sobrevivir cuando otras no pudieron. Pero sí, mi historia ayuda a que otras mujeres reconozcan el peligro y se salven. Entonces tal vez todo este dolor haya valido la pena. Cuando Sofía se fue con su tía Ana 1 hora después, Sofía se quedó de pie en su ventana, mirando la lluvia caer sobre las calles de Guadalajara. En sus manos tenía una pequeña carta que la niña le había entregado. Era de Clara, escrita días antes de su muerte, dirigida a cualquier mujer que pudiera estar en peligro en el futuro. Si estás leyendo esto, decía la carta, con la caligrafía elegante de Clara, significa que no logré detener a los monstruos que viven en la mansión de la torre. Significa que probablemente estoy muerta, pero también significa que alguien más fuerte que yo tuvo el valor de buscar la verdad. No dejes que mi muerte sea en vano. No permitas que otras mujeres sufran lo que yo sufrí. Sé valiente, sé inteligente, sé libre. Sofía dobló la carta cuidadosamente y la guardó en su joyero, junto a la única fotografía que conservaba de su hijo, Nonato, una ecografía de 4 meses que había sobrevivido milagrosamente a la caída por las escaleras. Esa noche, antes de dormir, Sofía escribió en su diario las palabras que se había prometido escribir durante 5 años. Mi nombre es Sofía Valdés. Tengo 28 años. Sobreviví a una familia de asesinos en serie. Perdí a mi hijo, mi matrimonio, mi confianza en el amor. Pero encontré algo más valioso, mi fuerza interior. Hoy sé que soy capaz de sobrevivir a cualquier infierno, porque ya sobreviví al peor de todos. Y si mi historia puede salvar la vida de una sola mujer, entonces cada día de dolor habrá valido la pena. Cerró el diario, apagó la luz y durmió en paz por primera vez en 5 años. Al día siguiente, el sol brillaba sobre Guadalajara con una intensidad que prometía nuevos comienzos.
La mansión de la Torre fue demolida completamente en 2027. En su lugar se construyó el Parque Memorial Mujeres de Valor, dedicado a todas las víctimas de violencia doméstica en México. En el centro del parque, una placa de mármol negro lleva grabados 16 nombres y una inscripción. Su muerte no fue en vano. Su memoria es nuestra fortaleza. Victoria Solís murió en prisión en 2030, a los 88 años, sin haber mostrado jamás remordimiento por sus crímenes. Sofía Valdés se convirtió en una de las activistas más reconocidas de México en la lucha contra la violencia doméstica. Su fundación, Escaleras de Esperanza, ha ayudado a más de 5.000 mujeres a escapar de relaciones abusivas. La historia de la familia de la Torre se convirtió en un caso de estudio en universidades de todo el mundo, como ejemplo de cómo la codicia, el poder y la impunidad pueden crear monstruos que se esconden tras fachadas de respetabilidad. Pero la verdadera lección de esta historia no está en el horror que una familia puede crear. Está en la fortaleza que una mujer puede encontrar cuando decide que ya no va a ser una víctima.